hermoso poder estar juntos a pesar de la complicación del tiempo y a pesar de que humanamente el cuerpo tiende a buscar el calorcito y a quedarse en la casa, pero hay algo que nos mueve. ¿Usted pensó eso? ¿Por qué no se queda? ¿Por qué viene? ¿No es cierto? Y el Señor es quien trabaja en el corazón. Él es quien está por el Espíritu Santo poniendo el deseo de la congregación, está poniendo el deseo de escuchar su palabra, el deseo de venir a alabar, el deseo de adorar, el deseo de encontrarse con los hermanos. Y esto es lo maravilloso, la obra que Dios realiza en cada uno de nosotros. Bueno, estamos desarrollando la epístola a los romanos y estamos en un tema que es verdadera. Romanos capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Hasta el 17 inclusive. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, Pablo está justamente tratando de mostrar cuál es el motivo por el cual él pasa por azotes, por cárceles, por persecuciones, por habladurías. Sin embargo, él no se queda quieto. Hay un llamado por parte de Dios a que él entregue un mensaje, y este mensaje es el mensaje del Evangelio. Y la palabra claramente dice: no me avergüenzo del Evangelio. Estábamos viendo justamente que es la reacción propia de disfrutar, ver cómo el poder de Dios transforma vidas. Entonces, Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, no me provoca vergüenza. El poder del Evangelio es justamente que quita toda vergüenza. Verdaderamente, Pablo disfruta predicar el Evangelio y da su motivo, dice: porque es poder de Dios. El Evangelio es en sí poder de Dios, y esto es lo que la palabra nos está enseñando. No es un mensaje simplemente que es transmitido de manera verbal o que puede caer bien a la persona. El Evangelio es un mensaje que lleva en sí poder. Es una palabra hablada que el Espíritu de Dios la aplica en una vida y logra transformar esa vida. El Evangelio entonces es poder. El Evangelio no puede quedar en la persona en un plano intelectual. El Evangelio debe ser entendido intelectualmente, debe ser creído en el corazón, pero el Evangelio, cuando es entendido y cuando es creído, el Evangelio es poder que impacta sobre una vida, es poder que transforma la manera de pensar, es poder que transforma la manera de hablar, y es poder que transforma la manera de actuar.
Por eso es que Pablo dice, es poder de Dios y es para salvación. Entonces esto es algo maravilloso. Pablo está realmente enamorado de esto. No hay forma de detenerlo. Le abren la espalda con un látigo romano y cuando está preso y con un cepo puesto canta alabanzas a Dios. No hay forma de que una persona pueda reaccionar de una manera como la que él vivía sin la intervención del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, ¿saben? Nunca me dará vergüenza porque el evangelio que predico es poder, cuenta con la potencia de Dios, tiene el poder del Dios invisible contenido en él. Y este poder es para salvación. O sea, es un poder que tiene un objetivo claro, es el objetivo de salvar. Él habla un mensaje que salva. Y Pablo lo aclara y dice, ¿de qué salva el evangelio? El evangelio salva de la perdición. La palabra de Dios habla de que el evangelio salva de la perdición. Entonces, el evangelio es para él la meta de su vida. Él está totalmente abocado a la proclamación de este mensaje poderoso que salva. Salva, ¿qué es salvar? Es librar de la perdición al pecador. No solo que lo libra de la perdición porque lo acerca a Cristo y lo conduce al arrepentimiento de sus pecados y lo conduce a la fe en el Salvador, entonces su deuda ya queda totalmente saldada y ya la perdición eterna, que es el lugar en donde se paga la deuda del pecado, deja de ser la meta final para ese hombre, para esa mujer que cree. El evangelio es poder de Dios para salvar, salva de la perdición, salva de la ira venidera. Hay una ira venidera, es Dios quien está preparado para juzgar a los que rechazan este mensaje. El evangelio de Dios entonces salva de la ignorancia espiritual voluntaria. Ilumina a la persona de tal manera que la arrebata de las tinieblas de la idolatría y la conduce a la luz de la verdadera adoración al Dios vivo y verdadero. Por eso es que cuando Pablo predica, dice, sed salvos de esta perversa generación. El evangelio comunica entonces el poder de Dios que tiene como resultado salvar a la persona. Y la palabra entonces dice, es salvación para todo aquel que cree. El propósito de Dios desde la eternidad es levantar de todo pueblo, nación y lengua un pueblo propio llamado iglesia, la cual es nombrada en la palabra como la esposa del Cordero, y entregársela al Hijo en una muestra de amor. Entonces la palabra contiene aquí la expresión de lo que es el propósito de Dios, es que el evangelio que contiene el poder de Dios pueda salvar a todo, a todo. El Señor no excluye ninguna persona que pueda creer en el evangelio. Por eso dice, puede ser judío o puede ser griego. El propósito de Dios desde la eternidad es levantar una iglesia del mundo, de toda la tierra, y no hay nación, no hay raza, no hay pueblo, no hay color, no hay lengua que quede excluido del alcance del evangelio. Y entonces dice, es para salvación a todo aquel que cree. El punto es este: el evangelio provoca justamente vida y es justamente aplicado en la persona que cree. Y puede ser judío o puede ser griego.
Entonces, la palabra está mostrando que hay un orden cronológico. La idea de Dios es salvar a personas, hombres y mujeres de todo pueblo, nación y lengua, y la única condición es creer. Y en esta mañana, si tú verdaderamente estás todavía bajo la prisión del pecado y estás rigiendo tu vida bajo el código de este sistema perverso, te animo y te invito en el nombre de Cristo a que te arrepientas de tus pecados y vengas al Señor y pidas perdón por tu pecado y creas que en la cruz Él pagó tu deuda y en esta mañana Él será tu Señor y tu Salvador. Entonces, este es el propósito de Dios y Pablo lo está comunicando, es primeramente para el judío, pero también para el griego, a pesar de que la palabra muestra este deseo de Dios de que sean benditas todas las naciones de la tierra en esta promesa hecha a Abraham y que se justamente repercute en el mensaje del Evangelio. Ahí él pone la condición, debe creer la persona, debe la persona verdaderamente depositar su fe en lo que Dios está diciendo y debe depositar su fe en lo que Dios está mostrando sobre la muerte de su Hijo, el alcance de la muerte de su Hijo, la eficacia de la muerte de su Hijo en la cruz, y la persona creyendo tiene vida eterna. Pero hay un orden cronológico que se muestra y es el orden en el cual Dios ha querido desarrollar este plan. Y es que primeramente Dios convocó a un pueblo para Él, que es el pueblo de Israel, son los judíos. Él cronológicamente determinó comenzar a manifestarse como Dios que salva a través de un pueblo descendiente de Abraham. Entonces dice al judío primeramente, la salvación se comenzó a manifestar primero a los judíos. Y cuando el Señor viene a la tierra y se hace carne y habita entre nosotros, Él mismo expresa en el Evangelio que Él ha venido justamente a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y primeramente el Evangelio se manifiesta a los judíos. Por eso es que presenta el texto este orden cronológico. Al judío primeramente. Pero es que el propósito de Dios es que por este pueblo escogido, la promesa de la salvación alcance también al mundo gentil. Y entonces dice, y también al griego. El Señor usó al pueblo judío. En el pueblo judío concentró sus promesas, en el pueblo judío manifestó su poder, su potencia como Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel es el que estuvo en contacto con las maravillas, los milagros por parte de Dios. Pero el propósito no es quedarse en el pueblo de Israel, el propósito es expandirse para que la iglesia sea levantada de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua. Y entonces la palabra dice, es al judío primeramente, pero también al griego. Entonces Pablo se está gozando de esto. Se está gozando porque él conoce Roma, se está gozando porque él sabe de la perversión que hay en Roma, él sabe de la desviación cultural que hay en Roma, la idolatría a piel, a flor de piel, la perversión sexual a flor de piel. Roma era una ciudad sumergida en la más profunda tiniebla y perdición, pero Pablo dice, Roma no queda excluida, porque la salvación es para judíos, pero también para griegos, y allí la cultura helenística, es decir, la influencia de la cultura griega sobre las razas, era tremendo en Roma. Entonces Pablo dice, el evangelio que yo voy a predicar en medio de ustedes contiene potencia celestial. La palabra que yo predico no es solamente un mensaje, sino que es acompañada por poder celestial que transforma corazones, que transforma mentes, que transforma vidas y que hace que la persona verdaderamente
viva una vida diferente cuando cree en Jesucristo. Y Roma va a ser impactada por este mensaje. Allí había judíos, pero allí había griegos. Y todos ellos podían ser receptores del mensaje. Entonces, el poder del Evangelio está manifestándose en que transforma vidas, pero el poder del Evangelio en el versículo 17, Pablo lo está mostrando como que es el portador de la justicia de Dios. Por eso es que en el versículo 17 dice, porque en el Evangelio, y aquí hay una expresión que es característica para entender esto. Esta expresión en el Evangelio quiere decir que la justicia de Dios solamente puede llegar a una persona dentro de este mensaje. O dicho de otra forma, el mensaje del Evangelio en su paquete de bendición comunica la justicia de Dios. Esto es algo tremendo. La justicia de Dios. Entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Es imposible que haya revelación de la justicia divina sin este mensaje. Pablo está diciendo la única forma de que una persona pueda ser ajustada a la ley moral de Dios, a la exigencia de la perfección de Dios, solo puede ser ajustada la persona a esta perfección de Dios por medio del Evangelio. Es imposible que una persona pueda llegar a experimentar la justicia de Dios sin este mensaje. Esto es algo tremendo. La palabra entonces está mostrando que hay una justicia que es propia y que es inherente de Dios. La justicia entonces es este estado, condición de conformarse de manera perfecta a la ley moral y al carácter de Dios. Y sabe, mi amado hermano, es imposible que un humano pueda llegar a la altura de la ley moral y del carácter de Dios si Dios no lo lleva a ese lugar. Es imposible que por el esfuerzo humano la persona pueda justamente exigirse y por sus propios medios o sus propias armas o sus propias herramientas tratar de transformarse, tratar de cambiar su mente, tratar de cambiar sus dichos y tratar de cambiar su conducta para poder llegar a la altura de la perfección y de la exigencia que Dios tiene con respecto a su ley moral, a su rectitud, a su impecabilidad, a su santidad. No puede el hombre llegar solo, no puede el hombre transformarse solo. Entonces Pablo dice, ¿cómo me voy a avergonzar de esto? ¿Me puedo yo avergonzar de un mensaje que transforma vidas? ¿Me puedo avergonzar de un mensaje que es la puerta abierta a que las personas sean llevadas a la justicia de Dios? Jamás. Jamás me voy a avergonzar. Entonces debemos entender qué significa la justicia de Dios. Por eso es que la palabra nos lleva a observar a un Dios que esencialmente es justo. Deuteronomio 32:4, vamos a leer algunos versículos nada más. Deuteronomio 32:4 dice lo siguiente, la palabra del Señor. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Esta es la expresión que determina cómo es Dios en su naturaleza. Fíjense, dice, es justo y recto. La naturaleza de Dios es justicia, la naturaleza de Dios es rectitud. Y tiene que ver con lo que Dios exige
para que el hombre pueda realmente ser calificado por Él como apto para su reino y para su gloria. Y este es el punto. Él es el que le impone justamente la condición. Él es el que le pone precio al desvío del hombre. Él es el que comunica la gravedad del pecado del hombre. Pero ¿de dónde surge esa comunicación de la gravedad del pecado del hombre y de la condición que Él le pone al hombre para que sea calificado como apto para poder entrar en su reino y ser participante de su gloria? Es por causa de su justicia esencial, propia, personal, de su rectitud como ser recto. Por eso la palabra dice acá en Deuteronomio, si hay algo que debemos mencionar para entender que Dios es justo y recto, es que no hay ninguna iniquidad en Él. Esto es algo tremendo, porque habla de una santidad esencial, habla de su ser, habla de la transparencia de su persona. No hay iniquidad en Él, no la hay. No hay un mal pensamiento. No hay una mala inclinación de su corazón. No hay una mala intencionalidad, jamás, nunca, ni la habrá. Por ende, nunca puede haber una mala acción, porque la mala acción proviene de una mala intencionalidad, de un mal pensamiento, de una mala generación interna. De hecho, eso le pasa a la persona. Y el Evangelio lo dice claramente. Dice claramente que del corazón es de donde surgen los malos pensamientos, las malas acciones, los adulterios, las fornicaciones, las maldades y todo. El Evangelio lo dice claramente, surge del corazón. Ahora, Dios es esencialmente justo y recto. No hay iniquidad en Él. Entonces, ¿de qué manera un hombre puede alcanzar su justicia cuando el grado de su exigencia es imposible para nosotros? Y esto es lo que Pablo está diciendo. Estoy comunicando un mensaje que le hace al hombre posible lo que para él es imposible. Bendito Evangelio de Jesucristo, que salva al pecador, que está totalmente desahuciado en su propia naturaleza, incapacitado, imposibilitado de poder acercarse a Dios, totalmente limitado para cambiarse y transformarse por sí mismo. De ahí es que entendamos que es un mensaje de pura gracia. Si tú tomas la palabra y vas a 1 Juan 2:1, la palabra en el Nuevo Testamento mantiene el mismo índice de enseñanza. Fíjense en lo que dice 1 Juan 2:1. Y la palabra es tan maravillosa como muestra a este Dios que es justo, recto. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, la justicia a la cual se refiere tanto Deuteronomio como Juan es a una justicia que es inherente, es decir, que es propia del ser de Dios. Entonces la palabra claramente muestra en Romanos esta maravilla. La justicia de Dios se revela por el Evangelio. Es decir, que Dios con el Evangelio acerca al hombre la posibilidad de que la persona pecadora, impía, destituida de la gloria de Dios, pueda
conducirse de una manera diferente y pueda llegar a la aceptación que el Padre impone para ser participante de su reino y de su gloria. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Y esto es algo que es imposible sin el Evangelio. Entonces, la expresión del versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Y esta es la expresión más clara de entender la naturaleza de la justicia que comunica el Evangelio. Es la justicia de Dios. Va mucho más allá a lo que tú puedes entender como lo que es justo. La justicia de Dios es la de Él mismo. El Evangelio te lleva a que tú puedas ser parte de esa exigencia inalcanzable por tus propios medios. Porque la forma en que Dios justifica a la persona que cree en el Evangelio es aplicándole la justicia de Cristo a la persona pecadora y declarándolo justo en los alcances de la obra de la cruz. Entonces, esto es algo imposible para nosotros. Es imposible por nuestras limitaciones, es imposible por nuestra humana naturaleza, que por más que nosotros hagamos un esfuerzo por pensar bien, por hablar bien, por actuar bien, por estar a cuentas con la exigencia de la santidad y de la rectitud de Dios, nuestra debilidad nos va a llevar siempre por un camino de pecado, por un camino de desvío y por un camino de error. Y de hecho, podremos quizás hacer algo bueno, pero en algún momento nuestra naturaleza nos va a traicionar. Y evidentemente nunca alcanzaríamos a la medida de la exigencia de Dios para poder ser declarados justos por nuestras propias fuerzas o medios. Nunca. Y esta es la maravilla del Evangelio. El Evangelio acerca lo inalcanzable. Comunica la justicia de Dios. En esto no hay dimensiones. Y créanme, habría que hablar toda una hora o más mensajes solo de esta expresión. Porque la Biblia muestra mucho sobre esto. Pero es la justicia de Dios la que entra dentro del Evangelio. Y por eso dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué hace Dios? Dios imputa por la fe la justicia de Cristo a nuestra vida. Y esto es lo que debemos entender, el porqué de la encarnación del Verbo, el porqué de que el Dios mismo se haya provisto desde sí mismo un sustituto santo. Porque la justicia de Dios tiene la medida de la impecabilidad de Dios. Y la medida de la impecabilidad de Dios, de la santidad de Dios, es infinita. No puede haber un sustituto humano que pueda ser puesto en lugar del hombre y que pueda satisfacer a Dios en la demanda de su justicia. Tiene que de Dios salir el sustituto. Entonces, Dios Padre lo que hace es satisfacerse con la entrega de Dios Hijo. Y esta es la realidad de por qué Cristo tiene que venir. No hay forma de que una persona pueda ser declarada justa sin que se le aplique la justicia de alguien que realmente tenga la medida de la justicia de Dios. La única justicia que tiene la medida de la justicia de Dios es la que consiguió Cristo, porque Cristo es Dios muriendo por el hombre. Y ahí está el punto. No puede haber otro.
Por eso es que cuando Juan le ve venir dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo puede, por la perfección natural que Él tiene, por su santidad esencial, solo Él, muriendo y derramando su sangre, puede ofrecer al Padre un sacrificio tan perfecto que contenga el precio exacto de todos los pecados, de todos los hombres y de todas las mujeres que durante toda la historia del tiempo y de la historia creerían en Él. Entonces, solo ese sacrificio contiene la perfección que puede meter a todos esos hombres y mujeres, pecadores, impíos y perdidos, dentro de la medida de la exigencia de la justicia de Dios. Solo la muerte de Cristo puede justificar al pecador. Ese es el punto. Porque Dios no se satisface en ningún sacrificio que no tenga la medida de la perfección que tiene Él. Y dígame usted, ¿quién se puede sacrificar que llegue a la medida de la perfección natural de Dios? Solo Cristo puede hacerlo por nosotros. Y ese es el punto que va a tocar Romanos. Romanos va a mostrarle justamente que Cristo Jesús es la justicia que Dios ha mostrado y manifestado, porque Él en su perfección, en su impecabilidad, en su santidad, en su transparencia, se ofrece al Padre y se hace cargo de cargar sobre sus espaldas el pecado de todos los que creen en Él, y entonces se expone en la cruz como un elemento apropiado para que Dios descargue toda la ira que Él tiene que descargar por el pecado del hombre. Y entonces cuando Dios descarga en la cruz toda la ira que le corresponde justamente al pecado del hombre, la descarga, la cobra en un ser santo, transparente, sin mancha, sin pecado, a la medida de la justicia de Dios. Y entonces cuando Dios se satisface por cobrar en Cristo la deuda que el hombre pecador no puede pagar, entonces ahora Dios hace algo. Dios intercambia, lo pone a Él en la cruz para descargar su ira, cobra en Cristo tu deuda y ahora hace el intercambio. La justicia que ha conseguido la obra de la cruz, que lo deja tan satisfecho a Él, la imputa al que cree y lo declara justo. Glorioso Evangelio. Cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta compasión. Entonces Pablo dice, ¿puede provocarme vergüenza decirle al hombre que el mensaje que le predico lo acerca, le abre una puerta a lo imposible? Y lo maravilloso de esto es que Él imputa esta justicia. Mire, vaya un poquito más adelante, Romanos 3, vamos a llegar allí, lo vamos a estudiar con detenimiento, pero lo voy a mencionar como para que ya vayamos afinando el oído a esto. Y fíjese, Romanos 3, el versículo 21 al 24, dice lo siguiente. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Y Dios vuelve a decir, yo me he cobrado la deuda en la sangre de Cristo. Eso es la redención. Es que el Padre en la sangre de Cristo se cobró la deuda. Y ahora al que cree en ese sustituto santo, que puede satisfacer al Padre, entonces le es aplicada la justicia y Dios lo declara justo. Lo maravilloso es que hay una aplicación de la justicia que Cristo Jesús logra en la cruz. 2 Corintios 5:21, Pablo se lo vuelve a decir a los corintios y les aclara lo siguiente. 5:21 de 2 Corintios dice así, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Bueno, este es el que puede tener la medida de la justicia de Dios, porque no conoció el pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta es la expresión más clara, contundente y que cierra toda discusión. Al que no conoce pecado, lo hace pecado por nosotros. Y entonces esta es la manera en que nosotros podemos ser hechos justicia de Dios. Esta expresión es estremecedora en la Biblia, porque no es la justicia que yo logro dimensionar. Nosotros somos muy injustos para evaluar el pecado. Minimizamos la gravedad del pecado. No medimos la consecuencia del pecado. Nos amparamos siempre y nos escudamos en nuestros propios razonamientos. Eso es muy del humano. La justicia del hombre es una justicia limitada, errada, equívoca, por más esfuerzo que se haga. Está hablando de la medida de la justicia de Dios, la que usted no puede imaginar. Es la que Cristo consigue en la cruz. ¿Por qué la consigue? La consigue porque Él paga el precio que un Dios justo le pone al desvío de su santidad, que es el pecado. Y entonces la aplica haciéndonos a nosotros justos en Él. Por eso es que Pablo, en la segunda línea del texto 17 del capítulo primero, está presentando que esta justicia no solamente es esencialmente divina, sino que se revela, se manifiesta. Es decir, hay un tiempo de manifestación, se revela. Está contenida en Dios, pero se revela, ha sido acercada, ha sido mostrada, ha sido manifestada. La justicia de Dios, la imposible de lograr, la que tiene una medida inalcanzable, se ha manifestado, se ha revelado. Esta es la hermosura del Evangelio. Pablo está enamorado de este mensaje. Pablo ve que cuando él predica este mensaje, las vidas cambian. Y mi amada iglesia, el Evangelio no puede quedarse en el cartel de la iglesia. El Evangelio no debe quedarse en la mente de los que estudian sobre el Evangelio dentro de la iglesia. El Evangelio tiene que impactar tus círculos sociales. El Evangelio es la comunicación de que el reino de Dios se ha acercado y este reino es activo. Es un reino transformador, es un reino que justamente muestra que Dios hace su voluntad en vidas humanas. Y el hecho de que Dios haga su voluntad en vidas humanas es manifestado por conductas que exaltan la gloria de su nombre, por actitudes que otros no pueden tener porque ni que hagan el esfuerzo les va a surgir. La vida guiada por el Espíritu de Dios que nos conduce por el camino de las buenas obras que Él ha preparado es la manera en que Dios se glorifica con vidas transformadas de personas que han sido justificadas
en Jesucristo. Y de esta manera, la iglesia es parte de la proyección del reino de Dios, de la expansión del reino de Dios, cuando vive una vida transformada por el Evangelio. La palabra entonces está diciendo que se revela esta justicia. Pero hay una expresión que es atrapante. Dice, se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Y hay dos expresiones en el lenguaje original. Por fe es una expresión que significa algo que va desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Por fe, desde un punto hacia afuera. Y la expresión es ek. Y para fe es otra expresión que significa ir desde afuera hacia adentro. O sea que es como que genera un círculo. De adentro hacia afuera y ahora vuelve, de afuera hacia adentro. O sea que es como que en el Evangelio, esta justicia de Dios, el hecho de que somos acercados a poder vivir la naturaleza santa de Dios en la carne, ser distintos, ser transformados, pensar de una forma distinta, actuar de una manera distinta, donde no había perdón hay perdón, donde había mentira ahora hay verdad, donde había deshonestidad ahora hay transparencia, donde había maldad ahora hay bondad, donde había perversión ahora hay rectitud, donde había peleas ahora hay paz. Esto es ser acercados a la justicia de Dios. Y entonces la palabra dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es como un círculo cerrado. Es decir, la justicia comienza a aplicarse en la persona que cree. Eso es por fe. Pero cuando la palabra dice para fe, ahora viene de afuera hacia adentro. Eso quiere decir que la persona que por la fe ha recibido la justificación, ahora vive como un justificado, deja de vivir como un impío. Y Pablo está diciendo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Tú tienes que creer si quieres ser justificado. Tienes que poner tu fe en Jesucristo en esta mañana. Si tú estás viviendo una vida de pecado, esclavizado en la tortura del pecado, que te lleva a practicar la maldad, debes entender que Dios en esta mañana quiere salvarte en Jesucristo. Él quiere pagar la deuda de tu corazón y quiere transformar tu vida para que ya no actúes más de una manera esclavizante, haciendo la voluntad de tu pensamiento y obrando en contra de la santidad de Dios. Entonces, es por fe. La palabra nos muestra en 2 versículos este texto, lo desarma. Fíjense en lo que dice el mismo Romanos, capítulo 5 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 y versículo 1, dice, justificados pues por la fe. ¿Quién es el único que puede ser declarado justo? El que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. El que le recibe en su vida como Señor y Salvador. Ese es declarado justo. Y esta persona comienza a experimentar una transformación en toda su existencia. Por ejemplo, aquí muestra la palabra de que este acto de fe en el Salvador, que trae como resultado que le sea aplicada la justicia de la cruz, da como resultado que haya paz con Dios. ¿Ven? Acá la palabra muestra. Todo cambia cuando la persona cree. En este caso cambia que antes era un enemigo de Dios, pero ahora tiene paz con Dios. Tenemos paz para con Dios. Entonces Dios ya no está más señalando a la persona como un deudor de pecado,
ahora ya no hay condenación porque esa persona está en Cristo, y entonces la persona ya está en paz con Dios. Hay una comunión con Dios, hay una amistad con Dios, y entonces esto es que la justicia de Dios se revela por fe. Justificados pues por la fe. ¿Qué provoca? Tenés paz para con Dios. Y sabe, mi amado hermano, yo quisiera preguntarle, ¿usted puede orar en paz? ¿Se concentra cuando ora? ¿Tiene tranquilidad cuando está en la presencia del Señor? ¿Su conciencia está en sintonía con su oración? El resultado del Evangelio es paz. Y es paz primero para con Dios y después es paz para con los demás. Si tenés paz con Dios, irradias paz. El Evangelio de Jesucristo provoca una transformación tal en la persona, restablece la comunión con Dios de tal manera que yo puedo orar, que puedo adorar, que puedo experimentar que Dios no me está señalando como culpable. Es decir, puedo experimentar la dulzura de su perdón. Ahora yo soy amigo, Él es mi amigo. Es mi Dios y yo soy de Él. Paz para con Dios. Entonces, Pablo explica en la misma carta por qué se revela por fe. Cuando creemos en el que pagó la deuda, se produce este acto legal de Dios, que se llama la justificación. Y este acto legal se lleva a cabo, por decirlo así, cuando Él aplica en la persona que cree la justicia de Cristo y declara a ese pecador justo. No puede por sus propios medios practicar la impecabilidad, porque es humano y peca. Pero ¿cómo llega a ser justificado? Por gracia, en la medida de la justicia que Cristo consiguió con su santidad en la cruz. ¿Me expreso? Esto es lo maravilloso. Es como que Pablo dice, cuando yo predique el Evangelio los voy a llevar de la mano a una medida inalcanzable. Esto es la gracia. La mente de ustedes pensará mal. No logrará alcanzar la medida de la exigencia de Dios, pero Cristo la alcanzó. Y si crees en Él, tienes perdón y vida eterna. Pero cuando la palabra dice para fe, es como que la expresión dice, ahora volvemos desde afuera hacia adentro. Ahora tú ya estás en la justicia, ahora ya estás unido a Dios, ahora estás cerca de Él, ahora hay comunión con Él. Pero ahora fíjate lo que ocurre desde afuera para adentro. Ya que estás en Él, ahora obrarás para la gloria de Él. Es para fe, es para fe, es para fe. Es como que cuando la persona es llamada por el Espíritu y le es comunicado en el llamamiento que es una persona que debe creer en Cristo y que debe arrepentirse de sus pecados, la persona está en la salvación y ahora es llevada a glorificar a Dios. Ahora vive en la fe. Es por fe y es para fe. Dicho de otra forma, esta justicia a la cual nos lleva el Evangelio, ahora debe ser practicada en conductas concretas. Practicada en conductas concretas. ¿Qué son conductas concretas? La vida diaria. Lo simple. ¿Tú tienes sensibilidad del dolor ajeno? ¿Tú te ocupas por el malestar de otro? ¿Te duele la perdición de un pecador?
¿Procuras por todos los medios entrar en amistad con el hermano con el cual estás distanciado? ¿Es para tu vida una verdadera carga que brille la luz del Evangelio en tu barrio? ¿Te es verdaderamente una meta que en tu lugar de trabajo se sepa de Jesús? Esto es para fe. Esto es para fe. Estamos dentro de la salvación. Ahora es para fe. La única manera en que la justicia de Dios no provocaría un sentimiento de egoísmo en la persona es que es para fe. El propósito no es que quede en ti para que digas, ahora soy justo. No es para la gloria personal, es para que el reino de Dios se expanda y que otros vean la transformación que provoca Cristo cuando se cree en Él. Es para fe. Y si queremos ver la expresión para fe en otra carta, acompáñeme a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. El versículo 20 es un texto tan conocido, pero tan maravilloso. Y dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, ya no vivo yo. Esta expresión es algo estremecedora, porque es la expresión de alguien que experimentó la justicia de Dios por la fe. Es metido dentro de la salvación. Está ligado a la cruz de Cristo. Y cuando dice ya no vivo yo, parece una contradicción, porque es Él el que lo está diciendo, es el yo de la persona. Pero dice, hay algo que supera aún mi propia existencia. Es que yo ahora pertenezco a alguien. Es un ser que es ahora mi dueño. O dicho de otra forma, mi voluntad propia, mi yo, está sujeto a alguien que está por sobre mí. Es tremendo esto. Ya no vivo yo. Parece una locura la expresión. Ya no vivo yo. Pero entonces ahí aparece, bueno, pero si no vive Él y está vivo, ¿quién vive? Bueno, vive Cristo en mí. Y esto es algo tremendo, es algo poderoso del Evangelio, porque en realidad Pablo sigue vivo, Pablo tiene una percepción de su propio yo, pero Pablo siente la influencia de un ser que le está controlando su propio yo, y entonces allí hay una realidad transformadora. Ahora Cristo vive en mí, y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto es para fe. Esto es para fe. Lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esta es tu vida, mi amado hermano. Este es el desafío del Señor para ti en esta mañana, para mi vida en esta mañana. Nuestra vida debe ser una vida empapada de la justicia que nos ha sido imputada en la cruz. Y esta justicia se representa en transparencia de pensamientos. Esta justicia se representa en rectitud verbal. Esta justicia se representa en santidad de práctica y de conducta. Esta justicia se representa cuando tú obras de una manera totalmente distinta a las personas de tu trabajo, de tu barrio, de tu entorno, de tu familia. Esta es la manera en que Cristo brilla en las tinieblas de la impiedad. Es por fe, pero es para fe. Y quiero terminar con esta expresión, porque está escrito.
mas el justo por la fe vivirá. Y esta expresión es una expresión conectada de manera perfecta con lo que viene diciendo antes, porque es la expresión que cierra ese círculo, ir desde adentro hacia afuera y venir desde afuera hacia adentro, lo resume en la realidad de un justo. El justo es justo porque cree y el justo vive como justo porque ya creyó. Es justo porque cree y vive justamente porque creyó. Entonces, el justo por la fe vivirá. Y la vida de la iglesia es una vida de fe. La vida del creyente es una vida de fe. Creemos en el Señor y porque creemos en el Señor, vivimos en el Señor. Y porque vivimos en el Señor, dejamos de amar este sistema perverso. Y porque creemos en el Señor, estamos en contacto directo con la expansión de su reino, un reino en donde se hace la voluntad de Dios en la tierra como se la hace en el cielo. Y esto es solo por causa de la aplicación del Espíritu Santo en nuestra vida que Él hace del señorío de Cristo. El justo por la fe vivirá. Nota lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Ya estamos dentro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en la salvación? Ocuparnos en ella. ¿Qué es ocuparnos en ella? ¿Estar temerosos porque la podemos perder? No, mi amigo, la salvación no se pierde porque es algo de Dios, proviene de Él. Y Dios cuando da no quita, y menos la vida. Pero cuando la palabra nos dice, ocupaos en vuestra salvación, es que vivamos como vivía Pablo. Todas sus acciones en la carne las vivía en la fe del Hijo de Dios. ¿Y esto prácticamente cómo es? Y bueno, mira mi hermano, procura que tus conductas den gloria a Dios, que tus proyectos den gloria a Dios, que tus pensamientos den gloria a Dios. Mantente abocado a la edificación del reino de Cristo. Mantente abocado a la obediencia a los principios de Dios que están transcritos en la palabra. Mantente abocado a la edificación de los hermanos. Mantente abocado al bienestar de la iglesia. Mantente abocado a que tu familia conozca a Dios. Eso es estar en la salvación. Eso es estar conectados con el cielo, a pesar de que físicamente estamos ligados a la tierra. Y Pablo, escribiéndole a los filipenses, dice lo siguiente, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces allí hay una voluntad que está siendo la que controla la tuya. Él te produce el querer como el hacer. Esto es lo que percibe Pablo cuando escribe a los Gálatas. Ahora, ya no vivo yo. Él siente que lo que antes pensaba ahora le da vergüenza. Él siente que lo que antes practicaba ahora ya no lo quiere practicar más. Él siente que hay una influencia transformadora y es que Cristo se va pegando a sus conductas. Esto es el señorío práctico de Cristo en la vida de una persona regenerada. Entonces ahora Cristo está viviendo en él. Y al estar Cristo viviendo en él, es lo que Pablo dice aquí a los de Filipos. Es Dios quien produce en vosotros el querer. Es la influencia de Dios sobre tu voluntad, sobre tu querer, que la maneja
que la aplica el Espíritu Santo, para que tus actos, para que tus pensamientos, para que tus oraciones, para que tus dichos, para que tus acciones se ajusten a la voluntad de Dios. Y esta es la maravilla del Evangelio. Un mensaje que transforma, que nos eleva a la medida de la justicia de Dios y que nos lleva a caminar por un camino que da gloria a Dios. Concluyo con 2 ejemplos prácticos. Abraham, padre de la fe. Dice la palabra, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe en Abraham no se quedó en que dijo, si es verdad que de un hombre viejo va a poder nacer descendencia. Si es verdad, yo lo creo. No, verdaderamente cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, él dejó la tierra, dejó los vínculos, dejó la comodidad social, dejó su entorno y salió y se fue. La fe es práctica, la fe es activa, la fe es obediente. Ese es el punto. Entonces Abraham cree, pero actúa. Y amados hermanos, cuando nosotros somos llevados por el Evangelio a la justicia de Dios, somos llamados a practicar obedientemente esta justicia a través de obras rectas, a través de una vida transparente de mente, de dichos, de conciencia y de conducta para la gloria de Dios. Somos llamados a obedecer la palabra para la gloria de Dios. Y el final, mas el justo por la fe vivirá, está mostrando que esta fe, la fe que otorga el Espíritu, la fe que aplica la justicia de Dios a nosotros, es una fe de carácter sobrenatural. La fe proviene de Dios, la justicia es la de Dios, la salvación es la de Dios. Por eso es que la persona que cree en Cristo es de Dios. Y por eso es que va a terminar en la gloria de Dios. Y por eso es que es iglesia de Cristo. Porque todo viene de Dios. La salvación es toda de Dios. Y entonces la palabra está mostrando, el justo por la fe vivirá, significa que esta fe de carácter sobrenatural, que es la fe que lleva a practicar una vida nueva, es una fe que no la pueden destruir las circunstancias. Y el ejemplo más práctico es Job. Job tuvo todos los ataques del enemigo habidos y por haber. Usted conoce la historia, no me voy a dedicar a contarla. Pudo destruir todo, excepto algo, su fe. ¿Y sabe? Yo no sé cuál es tu situación hoy, tu experiencia hoy, pero cuando la palabra dice el justo por la fe vivirá, te puedo asegurar algo, la misma fe de Job es la misma que el Espíritu pone y no la destruye la circunstancia adversa. Aférrate a Cristo, cualquiera sea tu necesidad, cualquiera sea tu angustia, tu circunstancia, búscalo a Él, fortalécete en Él, vive una vida de fe, porque has sido salvo en el Señor, eres del Señor, y la fe puesta en ti es una fe que permanece y perdura hasta el día de la eternidad. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu bendito evangelio, el evangelio que no produce vergüenza, el evangelio que nos llena de honra de predicarlo, el evangelio que nos llena de gozo al practicarlo, el evangelio que construye nuestro entorno, porque tú, Señor, lo has dejado para que se expanda tu reino en la tierra. Oh Padre amado, gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias por la vida que nos has dado por pura gracia en Él.
Te adoramos a ti y que la iglesia en esta mañana se pueda gozar de lo que realmente has querido con nosotros. Vivir vidas transformadas para la gloria de tu nombre. Amado Dios, que la iglesia pueda entender esta verdad y vivirla y practicarla para que tu nombre sea glorificado y para que el gozo nuestro sea cumplido. Oramos al Padre en el nombre de Cristo.